Buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este tercer video instruccional vamos a hacer algunas reflexiones sobre los aspectos generales del derecho administrativo, el acto administrativo y los servicios públicos, debido a que esta unidad tercera viene a conformar parte de nuestra asignatura Principios Generales del Derecho. A razón de esto, les invito a que me acompañen en el desarrollo de la misma. Y al efecto, el día de hoy nosotros vamos a hacer algunas reflexiones sobre lo que es la administración pública y el derecho administrativo, señalando algunas definiciones, aspectos generales de la administración pública y el funcionario público. De seguida vamos a ingresar a el punto referente a la actuación que lleva a cabo la administración pública denominada el acto administrativo, señalando concepto del acto administrativo, la clasificación de los actos administrativos y lo que es indefectible como requisito de fondo y forma para que el acto administrativo sea totalmente válido. Todo ello apegado a lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y finalizaremos este encuentro señalando lo que es el servicio público y algunas generalidades de los mismos. A razón de esto, les doy la más cordial bienvenida y les invito a que nos sumerjamos en el desarrollo de este importantísimo bloque temático número 3 de nuestra asignatura Principios Generales del Derecho. Y sin más preámbulos, vamos ya a dar inicio haciendo algunas reflexiones sobre lo que debe entenderse por administración pública. Antes de dar un concepto de administración pública, es menester que nosotros señalemos que efectivamente, cuando hablábamos en la unidad o bloque temático pasado, nosotros hacíamos la referencia a la persona jurídica y cuando hacíamos la clasificación que dispone nuestro Código Civil venezolano, mencionábamos en primer momento el Estado, las entidades federales y los municipios, puesto que estos entes, estos órganos que conforman el Estado, vienen indefectiblemente a llevar a cabo los fines para los cuales ha sido creado el Estado, es decir, el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. Recordemos que estos entes son entes ficticios reconocidos por el Estado y que actúan a través de las personas naturales, ya que el ente ficticio no puede pensar, no puede padecer, no puede por sí solo llevar a cabo las actuaciones denominadas actos administrativos, donde se puede pronunciar, donde se puede dar a conocer, en donde se puede expresar. En función de esto, debemos señalar que el concepto de la administración pública está íntimamente relacionado con el Estado, puesto que la administración pública está referida al conjunto de órganos, entes, instituciones que forman parte de el poder público y que en principio está representado por el poder ejecutivo. Y como dijimos que el poder ejecutivo tiene que estar administrado, que debe estar representado, dirigido por una persona natural. Recordemos que esa persona natural es quien en Venezuela regenta la figura de presidente o presidenta de la República, pero a su vez va a estar acompañado por una serie de órganos que le acompañan, como lo es la vicepresidencia de la República, así como también de los ministerios y los viceministerios que han sido creados para que el Poder Ejecutivo pueda llevar a cabo las funciones, las atribuciones y las competencias que le han sido delegadas a través de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, junto a ese poder ejecutivo también existen otros poderes que le acompañan, como son el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral y el poder moral, que obviamente también están regentados por personas naturales que llevan a cabo las atribuciones y finalidades que han sido dispuestas tanto en la Constitución como en las leyes especiales que se han dictado para tales fines. Pero volviendo a
el concepto de la administración pública, debemos señalar entonces que la administración pública está representada efectivamente por el conjunto de órganos, instituciones, entes que se han creado para que el Estado pueda lograr ejercer tanto el poder de imperio y efectivamente pueda de la misma manera dar satisfacción a las necesidades públicas por medio de los servicios públicos y con ello cumplir la finalidad que se le ha encomendado. Y esta finalidad está referida a la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. A razón de esto, debemos señalar que la estructura de la administración pública, en el caso de Venezuela, está diseñada de la siguiente manera. Tenemos en principio una administración nacional que está representada de manera específica por el poder ejecutivo. Y como ya dijimos, ese poder ejecutivo viene a estar regentado por el presidente o la presidenta de la República y junto a ello está acompañado por el vicepresidente o la vicepresidenta de la República y de la misma forma por los ministerios y los viceministerios que han sido creados al efecto. Pero también, como ya se señalaron, están los otros órganos del poder público, como son el legislativo, el judicial, el electoral y el poder moral o ciudadano. De la misma manera, vamos a conseguir órganos de administración con autonomía funcional, en los cuales nosotros vamos eh, a catalogar o vamos a incluir a los estados como entidades federales, así como también a los municipios que tienen efectivamente autonomía funcional dentro de esa estructura. Vale decir, tienen competencia, pero siempre van a estar sometidos a lo que diga el poder central. Y tenemos también estos órganos que forman parte de la administración descentralizada funcionalmente. Y en este caso vamos a conseguir a todas esas instituciones, fundaciones que tienen unas actividades bien establecidas, así como también las empresas en donde participa el Estado, bien sean empresas de carácter privado, pero que efectivamente dentro de esa estructura de la administración pública nacional tienen una cadena todavía de sometimiento, una cadena de cumplimiento a lo establecido en la Constitución y en las leyes respectivas. Entonces, habiendo definido lo que es la administración pública y haciendo esa pequeña mención referente a la estructura de la administración pública en Venezuela, debemos mencionar lo que debe entenderse por el derecho administrativo. Cuando hablamos de derecho administrativo, debemos mencionar que este comprende el conjunto de leyes, el conjunto de normas jurídicas que forman parte del derecho público y que vienen a regular la actividad que lleva a cabo el Estado y que permite de modo general dar o lograr la administración pública. Es un derecho eminentemente autónomo y tiene efectivamente relación con diversas ramas del derecho, a razón de que el Estado siempre va a estar relacionado no solamente con los órganos que forman parte de esa estructura de la administración pública, es decir, Estado-Estado, a través de esa estructura central o con autonomía funcional o descentralizada funcionalmente, sino también va a estar relacionada con los particulares. Y en función de eso, nosotros tenemos que decir que existen diversas ramas con las que el derecho administrativo se relaciona. Así tenemos con el derecho constitucional, porque recordamos que el derecho constitucional establece los principios
de organicidad que deben cumplir todos los órganos de la administración pública. Recordemos que cuando hacíamos esa visión de la estructura del texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros decíamos que nuestra Carta Magna tiene una entrada que se llama el preámbulo, pero también tiene una parte que se denomina la parte dogmática, que es la que comprende el conjunto de derechos, garantías y deberes en protección a los ciudadanos, pero también comprende la parte orgánica. Y en esta parte orgánica decíamos que estaban evidenciadas cada una de las funciones, competencias, así como la estructura, el funcionamiento de los órganos o de los diversos órganos del poder público. Y hacíamos la mención del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, del poder electoral y del poder ciudadano. De la misma manera, hacemos la mención de las atribuciones, funciones, competencias que se le ha atribuido a la municipalidad, así como a los estados. Entonces, el derecho administrativo tiene una relación fundamental porque la Constitución establece esa base, ese fundamento para que se puedan generar otras normas debido a esta parte orgánica que está dentro de nuestra Carta Magna. De la misma forma, debemos señalar que otra de esas relaciones que se pueden evidenciar y palpar del derecho administrativo con otras ramas del derecho es la que está fundamentada con lo denominado derecho financiero o derecho de las finanzas. Y esto en función de que, por supuesto, para que el Estado, a través de sus distintos órganos, pueda cumplir con la prestación de los servicios públicos, debe inexorablemente obtener riquezas, obtener ingresos y, por supuesto, administrarlas. Entonces, en función de esto, existe esa relación con el derecho administrativo, puesto que el derecho financiero, el derecho de las finanzas públicas, el derecho que permite establecer cómo va a ser esa planificación, esa planeación, esa distribución de los recursos para poder suplir o cumplir con los servicios públicos es indefectible, es necesaria en toda administración pública. Por eso también se establece que existe una relación indefectible con el derecho tributario, porque evidentemente con el derecho tributario hay como una relación fundamental, porque la administración pública cuenta con los ingresos de carácter tributario para poder cubrir las necesidades públicas a través de los servicios públicos y, por tanto, el impuesto, la tasa y la contribución como parte del deber que nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir con el Estado para poder ayudarle al Estado a la satisfacción de los gastos que se establecen, pues son necesarios. Y en función de esto, pues existe esa relación del derecho administrativo también con el derecho tributario. En el caso del derecho penal, pues evidentemente porque existe castigo a la actuación del funcionario público cuando éste actúe al margen de la ley. Entonces, pues obviamente existe esa relación porque en caso de comisión de algún delito, el mismo funcionario público va a ser castigado. Recordemos que el principio fundamental de la Constitución establece una corresponsabilidad a la figura del funcionario público. Y por eso también existe esa relación con el derecho administrativo. Y cada vez que el Estado se relacione con los particulares, es evidente que va a existir esa relación, puesto que el Estado debe dar la información, debe este,
emitir pues todo aquello, debe solventar aquellas consultas que emanen de el administrado. Y efectivamente, allí también existe otra vinculación con el derecho administrativo. Y finalmente, dentro de este punto, tenemos que tocar la figura del funcionario público. Y a razón de esto, tenemos que decir que el funcionario público es esa persona natural que ha sido designada bien por un concurso de oposición o bien por una designación que es de libre nombramiento o remoción y que efectivamente va a regentar un cargo dentro de la administración pública. Por eso debemos señalar que esta persona que labora efectivamente para el Estado a través de la administración pública es un funcionario público. Va a recibir un salario y efectivamente la persona del funcionario público es un empleado para el ente, para el Estado como tal. Ejemplo de esto tenemos en el caso de las universidades públicas que el trabajador, sea a nivel de personal administrativo, técnico o también obrero, o en el caso del docente que se dedica a la investigación, a la docencia o a la extensión, dentro de esa universidad pública es un funcionario público. Y este funcionario público ingresa a mm, a la administración pública a través de lo que se denomina un concurso de credenciales y luego concurso de oposición. Pero también tenemos aquellos funcionarios que son designados a dedo y esta designación es simplemente por el tiempo que le convenga a la persona que esté como superior jerárquico de este funcionario. Ejemplos de esto tenemos efectivamente aquellas personas que no han sido seleccionadas ni que han tenido que pasar por algún concurso de oposición pública. Ejemplo, puede ser cargo del vice ministro o de la vicepresidencia. Son cargos evidentemente de confianza del superior jerárquico y como tal, pues son de libre nombramiento y de libre remoción. De la misma forma, vamos a tener dentro de este contenido de la unidad temática número 3 lo que es el acto administrativo. Y debemos mencionar un concepto, lo que debe entenderse por acto administrativo. El acto administrativo viene a ser efectivamente esa manifestación de voluntad del ente, del órgano, de la institución, es decir, del Estado. El Estado, a través del funcionario público, se manifiesta, bien sea a los diversos órganos o a los particulares. Y cuando hace esa manifestación de voluntad, donde nos puede imponer una multa, una sanción, en donde nos puede dar algún derecho, pues allí está actuando el Estado y lo hace por medio de ese acto administrativo. Por eso debemos mencionar que el acto administrativo es la manera como se manifiesta efectiva y legalmente el ente administrativo. Y por tanto, nosotros vamos a tener distintos tipos de actos administrativos. Tenemos los de efectos generales, que vienen a ser los actos administrativos que no van a especificar una persona en particular. Por ejemplo, pudiese ser un acto administrativo el que va a dar alguna exoneración de un impuesto a determinado impuesto en Venezuela. Ahí no está señalando a Pedro Pérez
para esa ejecución del acto administrativo. Luego tenemos los defectos particulares en donde se va a particularizar a la persona que va a amparar ese acto administrativo. Ejemplo, la administración tributaria eh, que está representada en este caso por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, puede emitir una sanción de cierre de establecimiento a comercializadora Los Chéveres Compañía Anónima. En este caso, bueno, allí tenemos un acto de efectos particular, porque se está indicando la sanción, se está señalando quién es la persona a la que se está regulando con ese acto administrativo de efectos particulares. Luego tenemos los actos definitivos y los de mero trámite. Los definitivos son aquellos que ponen fin a un procedimiento. Por ejemplo, le estamos dando o la administración pública le está concediendo a un particular la eh, nacionalidad venezolana. En ese caso ya es un acto definitivo. Y de mero trámite son todos aquellos actos que se llevan a cabo para poner al día a un administrado. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar en este momento nuestro pasaporte, de mero trámite sería que la administración nos diga el día 30 de octubre del 2023, usted tiene una cita ante el SAIME de Colón para poder sacar su pasaporte. Mero trámite porque el acto definitivo en donde me entregan a mí mi pasaporte, mi documento como tal, no ha llegado. Es simplemente un mero trámite para lograr definitivamente la consecución y la obtención de mi pasaporte. Luego tenemos actos creadores de derecho. Ejemplo de esto tenemos nuevamente el acto administrativo en donde la administración le concede a un extranjero la nacionalidad venezolana. Y los que establecen obligaciones es el caso de, por ejemplo, el pago de una sanción, el pago de una multa porque no se cumplió a tiempo el pago de un impuesto, entre otros. Luego tenemos los actos administrativos expresos, en donde la administración se pronuncia específicamente, y los tácitos, aquellos donde la administración deja de pronunciarse dentro de los términos establecidos en la ley y se entiende que hay un silencio, porque el silencio opera de manera negativa, lo que significa que lo que ha peticionado el administrado, el administrado o la misma administración se entiende como que sí, no tiene cabida. Así las cosas, pues hemos revisado que el acto administrativo es esa expresión o manifestación de voluntad que emana de la administración pública, cabeza del funcionario público, a través de todas y cada una de estas clasificaciones de los actos administrativos, ¿okay? Y que debe cumplir a rajatabla los requisitos de fondo y forma que ya vamos a ver. Cuando hablamos de requisitos de fondo y forma para darle validez al acto administrativo, tenemos los de fondo están referidos a la competencia, a la base legal, la causa o motivo y el objeto o el contenido. Significa que cada vez que la administración se pronuncia, este ente de la administración debe tener competencia. No puede un ente que no tenga competencia emanar un acto administrativo. ¿Por qué? Porque está viciado de nulidad por no estar apegado a ese requisito de fondo de validez. Imaginemos que la administración municipal quiera imponer una multa que no está establecida dentro de esas ordenanzas administrativas de carácter municipal, pero que sí está dispuesta dentro de el Código Orgánico Tributario. Entonces, allí nosotros diríamos que no hay la competencia.
La base legal, que es esa fundamentación que debe existir en todo acto administrativo. ¿Por qué? Porque es la manera como se le está presentando al administrado esa fundamentación de ley que asumió la administración a través del funcionario público para poder decidir sobre una cuestión o para poder entregarle un derecho o establecerle alguna obligación. Siempre debe existir el asidero legal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como administrados o la misma órganos de la administración quieren recurrir, es decir, quieren bien consultar o dejar sin efecto ese acto administrativo, tienen que verificar esa fundamentación legal establecida por la administración pública, ya que si no existe esa fundamentación de ley, evidentemente no podemos decir que hubo ese cumplimiento a rajatabla del acto administrativo. Por ende, para evitar que el funcionario público actúe de manera discrecional, actúe con un poder desmedido, tiene que efectivamente indicar la base legal sobre la cual está tomando esa decisión, es decir, ese acto administrativo de efectos generales o de efectos particulares. Luego tenemos la causa o motivo. Evidentemente debe existir esa motivación, esa determinación de fundamentación de hecho, pero también la motiva por qué está actuando ese órgano de la administración. Porque si no existe ese hecho que dio origen a ese acto administrativo y no se explana allí, estaríamos en incumplimiento de lo establecido en la ley y estaríamos, mm, este, pudiésemos decir, vulnerando un derecho del administrado. Y el objeto contenido, porque allí se debe establecer qué es lo que quiere la administración, qué es lo que está imponiendo la administración para el administrado. Entonces es necesario que dentro de ese requisito de validez de fondo se establezca cuál es ese contenido que lleva el acto administrativo. En consecuencia, estas exigencias de fondo de validez, recordemos que son en primer momento la competencia para que la actuación esté dentro de esas atribuciones que le han sido designadas, que le han sido establecidas al ente, la base legal o fundamentación de ley que permite en todo caso evidenciar que está actuando este ente de la administración pública apegado a derecho, que exista una causa o un motivo en donde se explane por qué se está generando ese acto administrativo y el objeto o contenido que es efectivamente lo que la administración está indicando. Imaginemos que es un acto administrativo para generar una obligación o un acto administrativo para generar un derecho. Pero de la misma forma también vamos a conseguir algunos requisitos de validez, referencia a la forma del acto administrativo. Estas están relacionadas con las formalidades procedimentales que están referidas a dónde se va a entregar, por ejemplo, las notificaciones, cómo se deben cumplir las notificaciones de manera personal o de manera electrónica. Eso en función del procedimiento que haya sido establecido dentro de ese ente de la administración. La motivación, que es esa causa o motivo que está dando el nacimiento del acto administrativo y que efectivamente se haya exteriorizado el acto administrativo. ¿Ok? Es decir, que haya ese pronunciamiento por parte de la administración. ¿Y cómo lo vamos a hacer saber? A través de la notificación del acto administrativo. Esa comunicación que se le entrega al administrado o al ente de la administración para que sea conocido de qué se trata esa manifestación de voluntad de el ente de
la administración pública. Así las cosas, debemos señalar que en caso de incumplimiento de estas exigencias o requisitos de fondo o de forma, la validez del acto administrativo queda evidentemente en tela de juicio. Y por eso vamos a conseguir algunas nulidades que están referidas a lo que se denomina la nulidad absoluta, pero también van a existir unas que pueden ser representadas por la nulidad relativa, que pueden ser sopesadas o que pueden ser, en todo caso, solventadas en el transcurso del tiempo. Como nulidad absoluta, vamos a tener todas aquellas actuaciones manadas de los entes de la administración pública que emitan un acto administrativo que vulnere o contraríe las disposiciones y las garantías fundamentales establecidas en la Constitución de la República. En ese caso, allí el acto administrativo es totalmente nulo, de plena nulidad absoluta. Imaginemos que no le están dando el derecho a la defensa al administrado y en este caso, a través del acto administrativo, en ese caso el acto administrativo es totalmente eh, eh, nulo, de nulidad absoluta. Pudiese también ser un ejemplo de nulidad absoluta a aquellos actos administrativos que han sido dictados por una autoridad que es usurpada. Imaginemos que en el caso de ser emanado un acto administrativo por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en vez de emanarse por la región Los Andes, lo emanó fue la región centro-occidental o la región Los Llanos. Y efectivamente ese contribuyente está domiciliado es en el estado Táchira. Pues allí hay una autoridad usurpada o que eh, el jefe de la oficina que emana el acto administrativo no ha sido designado, no tiene el acto administrativo en donde se señala que él es la autoridad de esa oficina. En ese caso hay una autoridad usurpada y por eso el acto administrativo es totalmente nulo. Luego tenemos también por requisición directa e indirecta de la fuerza. Hicieron un acto administrativo en donde se ejerció violencia, donde se ejerció fuerza, pues allí tampoco el acto administrativo es válido. Cuando el objeto sea imposible o ilegal de ejecución, en ese caso, pues también el acto administrativo es nulo. Y cuando se dicte por el funcionario público con la prescindencia absoluta o total del procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o en las leyes especiales que se dictan al efecto. Entonces, en este caso, imaginemos que llega el funcionario del Servicio Autónomo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria a cerrar un establecimiento sin haber previamente realizado el procedimiento de verificación, de fiscalización, sino simplemente pegó la calcomanía y cerró el establecimiento. Entonces allí hay prescindencia total y absoluta del procedimiento, porque se debe efectivamente dar el derecho a la defensa y apegarse a lo establecido en el Código Orgánico Tributario, así como de lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Luego tenemos también nulidad relativa cuando existe alguna vulnerabilidad que puede ser solventada en el transcurso del tiempo. Imaginemos que no se indicó, no se presentó un sello, ¿sí? En ese caso, si no hay la presencia del sello húmedo, pues la nulidad puede ser relativa, siempre y cuando el administrado no haya convalidado como tal dicha actuación ante la administración pública y se dé por notificado. Recursos para impugnar los actos administrativos. Los actos administrativos pueden ser
impugnados por vía administrativa a través de estos recursos. Tenemos en primer momento el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración es aquel que se ejerce efectivamente ante el ente que emitió el acto administrativo. Nosotros le decimos a este ente a través de un recurso que debe cumplir con todas y cada una de las formalidades establecidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que revise nuevamente el contenido del acto administrativo y este ente que emitió ese acto administrativo va a revisar efectivamente esa actuación. Y con eso pondríamos fin a la vía administrativa para poder ejercer el siguiente recurso. Luego tenemos el recurso jerárquico. Este lo vamos a intentar ante el superior jerárquico de aquella persona que emitió el acto administrativo. Y generalmente este es algún ministerio, porque eh, generalmente ese es el ente que agota la jerarquía de los actos administrativos en Venezuela. Y luego tenemos el recurso de revisión, que es el que nosotros podemos intentar en caso de que no podamos interponer el recurso de reconsideración, tampoco el recurso jerárquico. Y esto lo interponemos para poder impugnar ese acto administrativo. Y finalmente tenemos los servicios públicos. Y en cuanto a los servicios públicos, debemos mencionar que el servicio público es esa prestación que efectivamente debe llevar a cabo el Estado a través de los distintos entes para cubrir las necesidades. Y en función de esto, lo tiene que hacer o bien los entes del Estado, pero cuando los entes del Estado se declaran incompetentes para poder lograr la ejecución de ese servicio público, pues abren a lo que se denomina la concesión privada. Es decir, le dan la oportunidad a un ente particular y privado a través de lo que es esa licitación para que esa persona que quede autorizada a la concesión pueda explotar y pueda proveer ese servicio público que va a dar la satisfacción a esa necesidad pública colectiva. Generalmente, cuando hablamos de servicio público, debe existir una contrapartida. Y en el caso de la contrapartida, nosotros debemos señalar que hay que pagar una tasa por la recepción de ese servicio público. Ejemplo, Corpoelec, por el servicio eléctrico, nosotros tenemos que pagar una cantidad de dinero para que nos provean el servicio eléctrico, igual que CanTV en el servicio telefónico de voz, así como el de Internet. Estos servicios de comunicación, que son evidentemente servicios públicos, son proveídos por la empresa estatal, pero que indefectiblemente nosotros tenemos que pagar para que ellos sigan prestando el servicio público que nosotros requerimos. Entonces, en función de esto, debemos señalar que el servicio público viene a ser esa actuación llevada a cabo por el Estado a través de los entes, órganos, las instituciones que han sido creadas para dar la satisfacción a esa necesidad. Y en contrapartida, nosotros, los administrados, debemos indefectiblemente que pagar por la prestación de ese servicio público. Bien porque efectivamente lo entregue o lo cumpla o lo dé o lo provea el Estado o lo provea un particular. Es decir, una
empresa privada que haya sido autorizada a través de una concesión para poder ejecutar ese servicio público y dar cabal satisfacción a esa necesidad colectiva de los individuos. A razón de esto, fíjense que nosotros hemos revisado el día de hoy lo que es el derecho administrativo. Hicimos algunas reflexiones de esa relación que tiene el derecho administrativo con las distintas ramas del derecho. También hicimos mención de la figura del funcionario público y cómo éste puede emitir esa manifestación de actuación a través del acto administrativo, señalando qué es el acto administrativo, cuáles son esos requisitos indefectibles que deben cumplirse tanto de fondo como de forma. También establecimos esa clasificación de los actos administrativos más comunes en Venezuela y de la misma forma señalamos los medios que se tienen para impugnar los actos administrativos. Y finalizamos haciendo alguna breve remisión señalando lo que es el servicio público. A razón de esto, les invito a que me acompañen en el desarrollo de nuestro último bloque temático de nuestra asignatura y que no dejen de revisar las referencias de carácter bibliográfica que vienen a complementar el desarrollo de esta unidad temática número 3. Hasta luego y bendiciones.